Este ciclo nos invita a conocernos a nosotros mismos, nuestras sombras y nuestras luces, a fin de que, consagrándonos al verdadero Cordero, cuya sangre consagra las almas de los fieles, Él esclarezca las tinieblas del pecado, nos arranque de los vicios y de la oscuridad del mal, nos restituya a la gracia, al ámbito de la santidad. Ya que el ser humano es un ser en relación, es importante que cada uno se mire a partir de las relaciones que está cultivando con Dios, Creador, Padre, Redentor, Santificador, con sus hermanos y hermanas, consigo mismo y con la naturaleza, para que estas relaciones sean sanas y fecundas en orden a realizar la vocación de consagrados discípulos misioneros de Cristo a través de María Santísima. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Esto lo estamos haciendo con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort, quien nos propone 4 etapas. En este justo momento estamos pasando por la etapa número 2. Conocimiento de sí mismo. Antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros ante su Divino Esposo, el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Te la hago en este día para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones. Quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, en Cristo sacerdote y víctima, para que pueda consolar su sagrado corazón y extender su reino de santidad para la gloria de Dios Padre y la salvación de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Espíritu Santo, guíanos. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos con este trabajo arduo, dispendioso, pero muy necesario para ser verdaderos consagrados a María. Al hacernos consagrados a María con el método propuesto por San Luis de Montfort, entramos en la verdad de lo que somos, dejamos de ser santos falsos. ¿Cómo logramos esto después de todo lo que hemos visto? Entrar en la humildad, en la verdadera humildad, en la obediencia, a través de la oración, suplicándole al Espíritu Santo que sea nuestra luz y guía en cada momento, sellándonos con la sangre de Cristo, obteniendo de Él la fuerza necesaria para vencer nuestros desórdenes, reconocer por la gracia del Espíritu Santo quiénes somos realmente, ver por qué actuamos de manera desordenada, por qué estas emociones, y para esto hemos visto que debemos entrar en las heridas. Reconocer que hemos sido heridos no ha sido nada fácil, porque hemos tenido que aceptar que aquella mamá, aquel papá, a quien tanto quiero, me causó grandes heridas cuando era niño. Y hacemos un proceso de perdón donde reconocemos que al aceptar que nuestros padres o nuestros seres queridos, un tío, una abuela, etcétera, nos han herido, no es que estemos hablando mal de ellos, simplemente estamos reconociendo un hecho ocurrido en nuestra vida que nos causó una herida en el corazón, que se arraigó allí una emoción desordenada y que ahora queremos sacarla a la luz del Espíritu Santo. Para eso hemos hecho todo este recorrido de entrar en la verdad de lo que somos. En el camino sencillo de unión con Dios, el Señor nos ha llevado a los pies de la cruz.
Y es ahí a los pies de Jesús donde purificamos nuestros deseos. El Señor nos dice a través de una madre de la cruz: la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no a los tuyos. Ya no haces lo que quieres, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud del alma en mí. Has llegado a reconocer mi voz y los impulsos de mi Espíritu Divino. A veces Dios requiere obediencia inmediata, otras veces vives tu obediencia esperando en el Señor. Esta última obediencia requiere mayor abandono y confianza, y por lo tanto le agrada más a Abba, nuestro Padre. Esto es morir por completo a actuar en tu voluntad. En otro momento el Señor nos dice: quiero que entiendas lo que ocurre en un alma que entra en el fuego de mi sagrado corazón. Mi fuego purifica tu alma como el oro es purificado. Como el vidrio colocado en el fuego se ablanda para que pueda ser moldeado en la forma deseada. Mi fuego, el fuego del Espíritu Santo, purifica toda dureza de tu corazón, haciéndolo suave y flexible. Es entonces cuando yo puedo formarte y hacer de ti una nueva creación, la creación que estabas destinada a ser desde el principio de los tiempos, pura y radiante, a imagen y semejanza de Dios. Este proceso de purificación en mi corazón es diferente a la purificación a mis pies y costado. El fuego de mi amor, el Espíritu Santo, les está convirtiendo en cálices de oro puros y radiantes. ¿Cuál es la diferencia entre la purificación en el Sagrado Corazón y la purificación a sus pies y costado? Comenzamos el camino besando los pies de Jesús. Nuestros corazones comenzaron a abrirse y a ser vulnerables. Nos llevó a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos y al oro precioso del arrepentimiento para que podamos recibir su misericordia. Reconocemos pues que es necesario en este camino de consagración a María, en este camino de intimidad con Cristo, es necesario la vida sacramental. Ahora que estamos en el corazón de Jesús, Él nos lleva a sus pies de nuevo, pero esta vez el Señor quiere crucificar nuestros pies con los suyos. Ya no caminamos según nuestra propia voluntad o deseos que tienen sus raíces en nuestro ego. Cristo ahora nos crucifica con su divina voluntad. Hagámonos esta pregunta: ¿qué nos mantiene caminando de acuerdo a nuestra propia voluntad y deseos? ¿Qué me mantiene aferrada a mi propio ego? ¿El deseo de ser reconocida? ¿El deseo de ser aplaudido? ¿El deseo de, en términos de ahora y de redes sociales, el deseo de tener seguidores? ¿Qué es lo que me hace buscar estos elogios ajenos? No los elogios de Dios, sino los elogios del mundo. ¿Qué es lo que me mantiene atada a este mundo? A los deseos de mi corazón. Hay que entrar en esta verdad. Es necesario para ser verdaderos consagrados a María y seguir el camino sencillo de unión con Dios. ¿Cómo podemos discernir la diferencia entre los deseos de Dios y los nuestros? A medida que entramos en la verdadera humildad y reconocemos nuestros desaciertos, nuestros desórdenes, a medida que reconocemos que lo que estoy buscando es mi propio beneficio y no el del otro, a medida que me doy cuenta que me estoy amando demasiado a mí misma, en lugar de amar más a Dios, de poner en orden el amor en mi corazón, a medida que reconozco que Dios no ha sido la primera persona amada por mi corazón, a medida que me doy cuenta que no me he amado ordenadamente y por consiguiente no he sido capaz de amar al otro, entro en la verdad y aprendo a distinguir cuáles son los deseos del corazón de Jesús. El Señor nos enseña que cuando elegimos vivir cada día según lo que es más difícil, entramos en esta sintonía con el amor de Él. Veamos un ejemplo.
Puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en un grupo, en un apostolado. Siempre hay una persona que es como una piedra en el zapato para nuestra vida. Aprendemos como Sor Faustina a hacer lo que es más difícil, lo que menos nos gusta. Si a mí me gusta en el apostolado ser la que dirijo o ser la que hago la oración de iniciación o lo que sea, pues renuncio a ese deseo y me someto al líder. Hago obediencia a quien me corresponda. En el trabajo obedezco lo que mi superior ordene, aunque me parezca que no va tan bien, aunque me parezca que no va acorde con mis actitudes, aunque me parezca que a lo mejor es una mala decisión. Esa persona tiene autoridad sobre mí y debo obedecerle. Sor Faustina, por ejemplo, nos cuenta que a ella le costaba físicamente sacar las papas de una olla y pasarlas a otro lado. Ella al principio rehusaba hacer ese trabajo, salía de la cocina y se iba a hacer otra cosa. Pero el Señor le enseña que, al contrario, hay que hacer lo que le era más difícil. Entonces ella va y lo hace, y el Señor le regala una gracia. Cuando ella hace el trabajo, luego destapa la olla y hay un rosal. Y de hecho, cuando ella hace el trabajo, ya no le pesó tanto la olla. El Señor siempre, siempre, siempre va a responder con una gracia extraordinaria cuando renunciamos a nuestros deseos. Está esperando que nosotros tengamos confianza en Él. Y esta es otra virtud que el Señor nos quiere regalar para que podamos entrar en su divina voluntad. ¿Cuántas veces yo he sido capaz de renunciar a mis deseos, poner al descubierto las mentiras y desórdenes para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Es así como elegimos vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que nos es más fácil. Para esto requerimos disciplinar nuestra voluntad, entrar en un silencio verdadero y aquietar nuestra alma. Además de las virtudes de la humildad, la obediencia y la oración, ahora el Señor nos quiere llevar al silencio, a la confianza en Él y a la gratitud. Solo cuando hemos descubierto nuestras mentiras y todos nuestros desaciertos y logramos renunciar a nuestros deseos para entrar en la voluntad de Dios, estamos entrando en la confianza. Para esto es necesario entrar en el silencio, un silencio mental y espiritual. Hablamos con las personas, con los que nos rodean, con los que nos necesitan. No es que si nos preguntan algo no contestamos, no. Necesitamos estar en comunicación con los demás, pero interiormente aquietamos nuestra alma, aquietamos nuestra mente, entramos en un silencio espiritual. Aprendemos a vivir confiando en el Señor y que Él todo lo permite para bien de nuestras almas y de la de nuestros seres queridos, la de todo nuestro territorio de almas. Y damos gracias a Dios. He ahí otra virtud que el Señor propone a los consagrados a María: ser agradecidos, porque cuando entramos en la verdad, nos damos cada día más cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a pesar de nuestros desaciertos. Esto nos llevará entonces a un proceso de autenticidad, a un proceso de verdaderos santos. Ya no somos santos falsos, ya no hacemos oraciones falsas, ya no estamos cargados de devociones, de sacrificios y de cosas sin sentido. Ahora todo lo que hacemos tiene sentido porque está unido a la voluntad de Dios. Veamos qué nos dice el Señor en el camino sencillo de unión con Dios acerca de los santos falsos. Ya no pretendemos ser santos y perfectos porque sabemos que Dios nos ama tal como somos. Ahora podemos reconocer con honestidad nuestros pecados sin miedo y permitir que el Señor continúe sanándonos. El Papa Francisco nos advierte sobre la mentira de ser santos falsos. Veamos qué dice él. Dios nos perdona generosamente. Lo que no perdona es la hipocresía, la santidad fingida. Dios prefiere pecadores santificados,
personas que a pesar de sus pecados del pasado, aprenden a hacer un mayor bien. Santos falsos son personas que están más preocupadas en parecer santos que en obrar el bien. Nosotros somos muy astutos, continúa diciendo el Papa Francisco. Como pecadores, siempre encontramos un camino que no es el justo para aparentar ser más justos de lo que somos. Es el camino de la hipocresía. Fingen convertirse, pero su corazón es una mentira. Son mentirosos. En efecto, su corazón no pertenece al Señor, pertenece al padre de todas las mentiras, a Satanás. Y este es el fingimiento de la santidad. Esto es santidad falsa. Es una actitud contra la cual Jesús usó siempre palabras muy claras y severas. Él, de hecho, prefería 1000 veces a los pecadores en vez de los hipócritas. Al menos los pecadores decían la verdad sobre sí mismos. Apártate de mí, Señor, que soy pecador, había dicho Pedro en una ocasión. Hasta aquí lo que dijo el Papa Francisco. La falsa santidad es una mentira común que ocurre cuando creemos que si aparentamos ser santos, seremos amados y reconocidos. Otra vez sale la necesidad de reconocimiento, de aplauso, de honores. Entonces hacemos lo que luce bien exteriormente, pero no enfrentamos las mentiras en que vivimos. A medida que traemos a la luz de nuestra conciencia las mentiras enquistadas en nuestra identidad, somos capaces también de identificar nuestros deseos y tendencias desordenadas que están arraigadas en las mentiras. Entonces podemos discernir la diferencia entre los deseos de Dios y nuestros deseos y tendencias. El amor nos mueve a la obediencia y elegimos vivir según los deseos de Dios, sin importarnos cuán difíciles o imposibles parezcan. Con este primer clavo comenzamos a crucificarnos con Jesús. Los deseos de Jesús comienzan a anteponerse a mis deseos y tendencias. La obediencia es la virtud que ahora nos mueve a actuar de acuerdo a la voluntad de Jesús, a pesar de nuestros deseos. El Señor continúa enseñándonos a través de una madre de la cruz. Las heridas y mentiras nos llevan a muchas tendencias, a compararnos, a segregar y a juzgar a los demás. Cuando nos comparamos con los demás, terminamos sintiéndonos fuera de sitio, indignos, inseguros y ansiosos. Entonces nos ponemos máscaras para aparentar exteriormente lo que pensamos que deberíamos ser para ser amados y aceptados. También caemos en la segregación. Nos separamos de Dios y unos de otros. Pensemos en las consecuencias de la segregación en nuestro país. Hay ira, odio, división, heridas profundas y sufrimiento. También nosotros podemos vivir la segregación en nuestro corazón. Sufrimos los mismos efectos. Cuando nos sentimos heridos por personas, tendemos a separarnos de ellas emocional y físicamente. Inmediatamente viene la murmuración, la queja y la mentira. Estos son mecanismos de defensa que hemos aprendido a una edad temprana para poder enterrar nuestras heridas y justificar nuestra falsa imagen. Caemos en esta trampa porque no hemos llegado a creer la verdad de quiénes somos en Dios. Es muy peligroso cuando en el trabajo o en el hogar nos critican, nos rechazan, nos hacen a un lado, porque podemos caer en esta murmuración, en esta crítica, porque es una herida fuerte. El rechazo, el no ser tenidos en cuenta, causa una herida muy grande en el corazón humano, porque nosotros nacemos de un Dios que nos ha querido dar vida, aceptándonos y creándonos como Él quería hacernos. Cuando eso es rechazado, el ser humano no sabe defenderse y toma la peor iniciativa, que es juzgar, murmurar y hacerse a un lado, retirarse. Otra táctica que el enemigo utiliza es incitarnos a juzgar. Criticamos y juzgamos todos los actos de los demás. Cuando entramos en este juicio, en esta crítica, estamos diciendo de cierto modo que somos incapaces
de ver la verdad de lo que está pasando en el otro y de ver lo que me está pasando a mí. ¿Por qué me siento rechazada? ¿Por qué me están rechazando? Porque entre otras cosas, el rechazo es real, está ocurriendo, pero ¿por qué no logro reaccionar o actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Aceptar el rechazo sin juzgar a la persona que me rechaza. Aceptar la crítica y el juicio sin entrar yo en esa crítica y en esa murmuración, sin entrar en la burla de lo que el otro está haciendo contra mí. Abrazar el rechazo, abrazar el hacerme a un lado, abrazar el no ser tenida en cuenta en mi casa o en mi trabajo, es abrazar la cruz, es hacerme una con Cristo, es crucificar mis deseos y es unirme a los deseos del Señor, morir a mí para dar vida a otros a través de Cristo. Veamos qué nos enseña el Papa Francisco acerca de esta mala táctica que el enemigo nos incita. Él dice, la capacidad de avergonzarse y acusarse a sí mismo sin descargar la culpa siempre en los demás para juzgarlos y condenarlos es el primer paso en el camino de la vida cristiana que conduce a pedir al Señor el don de la misericordia. En cambio, todos nosotros somos maestros, somos doctores en justificarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando encuentro en mi corazón una envidia y sé que esa envidia es capaz de hablar mal del otro y matarlo moralmente, me tengo que preguntar, ¿soy capaz de ello? Sí, soy capaz. Y precisamente así comienza esta sabiduría de acusarse a sí mismo. Cuando uno aprende a acusarse a sí mismo, es misericordioso con los demás y puede decir, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Si soy capaz de hacer cosas peores. El Señor es claro, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es un camino ciertamente no fácil, que inicia con la acusación de uno mismo, inicia con esa vergüenza delante de Dios y con la petición de perdón a Él, pedir misericordia. Hasta aquí lo que nos enseña el Papa Francisco acerca de estas tácticas que el enemigo utiliza cuando somos rechazados, ignorados, ultrajados, no tenidos en cuenta. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que en esta etapa del conocimiento de sí mismos nos enseñe a ver realmente quiénes somos para ser capaces de amarnos, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendiciones.